Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hablar de que un automóvil en concreto, un modelo, es capaz de hundir a una marca hasta hacerla desaparecer o llegar a la bancarrota y viceversa, decir que un modelo es capaz de salvar a una marca por sí mismo, sería ser un poco simplista o tramposo. Porque normalmente en la industria del automóvil y de las motocicletas pasa un poco como en la aviación, en los accidentes, ¿no? Cuando hay un accidente de un avión, no suele ser por un único motivo, no es imposible. Puede ser que un único motivo desencadene un accidente fatal, pero normalmente cuando cae un avión es por una concatenación de sucesos en los que hay varios fallos, ya sean humanos o técnicos, que se enlazan. Bueno, pues con los coches pasa un poco parecido, ¿no? Es muy difícil que un automóvil por sí mismo hunda a toda una marca, pero si una marca va tomando malas decisiones y se va estrechando poco a poco el espacio que tiene para sobrevivir, al final puede llegar a una situación límite en la que un modelo marque la diferencia entre seguir adelante y la destrucción total de la empresa. Y eso a lo largo de la industria del automóvil ha ocurrido en varias ocasiones y es de lo que vamos a hablar en este ranking. En el caso de los coches, como digo, que han estado a punto de quebrar una empresa, algunos podría decirse que la han quebrado porque ha coincidido su lanzamiento con la desaparición, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Saab 9.5 de última generación y el 9.4X que prácticamente ni se llegó a vender, ¿no? Pero, como digo, normalmente no se le puede achacar a un coche solo la desaparición de una marca. En todo caso, en este caso también voy a tener en cuenta pues que como es muy difícil que un coche hunda una marca, no es tan difícil que un coche pueda llegar a provocar el cierre de una fábrica o casi su cierre, ¿no? Acaban tirando por tierra un montón de esfuerzo y un montón de empleos, como vais a ver en el siguiente ranking que empieza ya. Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar por aquellos coches destructivos, aquellos coches que han provocado verdaderos problemas graves. Si no habéis visto el vídeo anterior en el que os hablaba de los 10 peores coches, es un ranking en el que he analizado hasta 20 vehículos y que ha creado cierta polémica, por cierto. En ese vídeo, si lo habéis visto, os habré puesto por ahí arriba, imagino, una recomendación en caso de que no sea así. Os hablaba del Renault Avantime como uno de los coches de desastre de la historia de la industria del automóvil, que ha pasado a la historia por lo malo, a múltiples motivos y a múltiples niveles. En ese vídeo, y empiezo por el Renault Avantime, sería el primero de los coches, es un vehículo que provocó, bueno, pues un descenso en las ventas muy grande dentro de ese nicho que se inventó Renault y que no fue a ninguna parte, pero que tuvo más daños colaterales a la hora de que a las mentes pensantes de la marca se les ocurriera sacar ese coche al mercado. El coche solo estuvo produciéndose 2 años, que es un auténtico récord, y en el vídeo anterior, de una manera errónea, yo decía que el vehículo se habían vendido no solamente 2.800 unidades, creo que decía, bueno, me equivoqué, realmente se vendieron más de 8.000, lo que hice fue mentalmente mezclar el 2, que son los 2 años que se fabricó, con el 8, 8.000 unidades y pico, unas 8.500 más o menos, se fabricaron del Avantime. La cuestión es que este Avantime, evidentemente, no hundió a Renault, pero sí que hizo que la fábrica en la que se hacía el coche, que era la fábrica de Matra, tuviera que cerrar por culpa del Avantime y por sus bajas ventas. La historia aquí es que Renault tenía ciertos acuerdos con Matra, que algunos de ellos se habían incumplido, había mucho malestar entre una marca y la otra, entre una empresa y la otra. Por esto había un clima raro, había varias líneas de producción relacionadas en Renault en esa fábrica que se estaban trabajando con componentes y Renault dijo, mira, para compensar los incumplimientos pasados te traemos el Avantime. Matra puso todos los huevos en el cesto de Renault para producir el Avantime fue un fracaso, la fábrica ya no estaba bien y el fracaso de la Avantime se llevó por delante la fábrica de Matra. En este caso está claro que un vehículo de nicho como el Avantime no es capaz de hundir a una empresa como Renault, pero sí que fue capaz de hundir una fábrica de coches y de hacer que todos sus trabajadores pues, se fueran al paro. Volveremos a Renault en este ranking, pero antes dejadme que vuelva a hablar de una de mis empresas que últimamente hablo más de ella y no precisamente para bien, que es Jaguar. Jaguar ha tenido también muchas dificultades pues a lo largo de los años 90 e inicio de siglo sobre todo. Cuando una marca empieza a ser lógicamente comprada por capital externo, pues comienzan los problemas y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Para la gente que vive y trabaja dentro de esa empresa. Y en el caso del Jaguar X-Type, este coche estuvo a punto de llevarse por delante definitivamente a Jaguar, o al menos obligó a reconvertir otra vez la empresa después del periodo en el que entró Ford, y en la época de Ford, bueno, pues se desarrollaron 2 coches, el S-Type y el X-Type, que tuvieron muy poco predicamento entre el público, aunque no fueron un fracaso total, rotundo de ventas, sí que se vendieron poco y además ayudaron, entre comillas, a quitarle prestigio a la marca, ¿no? Especialmente en el X-Type, un vehículo que tenía que ser el coche emblema, el coche de superventas que soportara, digamos, el relanzamiento de Ford. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que la mayoría del público, digamos, más avanzado, especializado, los jaguaristas, especialmente en Inglaterra, nadie tragó con que ese coche fuera un Ford Mondeo, digamos, tuneado con especificaciones de Jaguar, es decir, con unos acabados básicamente mucho más lujosos que los de Ford, y también con el hecho de poder tener tracción integral, que era una cosa, bueno, pues que se tenía como, digamos, solución menor para que no hubiera un Jaguar de tracción delantera, ¿no? Que hubiera supuesto, por lo visto, un enorme sacrilegio que nadie hubiera aceptado. Así que como el Mondeo era un vehículo de tracción delantera, lo que se hizo es dotar al X-Type de tracción a las 4 ruedas.
Y lo cierto es que el X-Type no era un mal coche, no es un mal coche para comprar, desde luego no es el coche más fiable del mundo, ni el coche con el mejor rendimiento del mundo, pero es un buen coche, porque es que la base de ese vehículo, que era el Ford Mondeo, era un vehículo que está y estaba muy bien, es un excelente vehículo para el precio, pero nadie comprarse un Mondeo travestido de Jaguar a un precio superior, nadie compró, entre comillas, por supuesto, porque sí que se vendieron, como digo, la versión diésel además directamente derivada de Ford, en aquellos tiempos era de lo mejor que había por prestaciones, y en general, como digo, es un coche que está bastante bien, pero las ventas hicieron que no fuera suficiente, y al final, ¿qué ocurrió con Jaguar? Bueno, pues que con el X-Type y con el fiasco también del S-Type acabó siendo vendida a Tata, pasó de manos americanas a manos indias, con los que ha acabado pues ahora haciendo toda esta relación y todo este desarrollo que ya conocemos porque he hablado de ello en los últimos tiempos, y ahora vuelve a estar en dificultades después del boom de los países emergentes, especialmente los asiáticos, que ha hecho que vendan muchos coches, pero que no se sostenga, ¿no?, la estructura de producción que tienen en relación también al producto que tienen actualmente en las condiciones del mercado actual. Bueno, y volvemos a Renault. Otro vehículo de Renault que lógicamente tampoco ha tenido potencial, desde luego lo de Renault es interesante también, como hemos dicho muchas veces, porque se arriesgan, ¿no?, a innovar en segmentos en los que han sido pioneros en muchas ocasiones, como por ejemplo con el Spas o con el Scenic, ¿no?, que incluso tuvo una versión 4x4, sus vehículos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. En el pasado Renault siempre ha sido muy activa a la hora de buscar nuevos nichos y en muchas ocasiones le salió bien, ¿no?, como el Renault Megane multicarrocería que se inventaron en los 90, que fue un mega éxito de mercado también. Bueno, Renault estaba fuerte, tenía músculo, y va y decide, aparte del Avantime y de Beversatis, que fueron dos desastres de producto, inventarse un nicho nuevo y entrar también donde luego entró la competencia con fuerza, que es el de los monovolúmenes pequeños, ¿no? Estamos hablando de principios de siglo, estamos hablando de la época comprendida entre 2005 y 2010 más o menos, y Renault saca el Modus. ¿Y qué pretende con el Modus? Bueno, pues sacar lo que sería el equivalente al Captura actual, que todos tenemos muy claro dónde lo englobamos, pero en el mercado de los monovolúmenes. Por aquel entonces el mercado no estaba lleno de vehículos todoterreno, con estética de todoterreno, mejor, perdón, sino de vehículos monovolumen. Era la moda de los monovolúmenes, todo el mundo comprarse un monovolumen. Bueno, y Renault saca el Modus para intentar entrar en un nicho de mercado en el que luego otros competidores también entraron. El más claro, ¿no?, Opel con el Meriva, que por cierto muchos lo criticáis por ahí, a mí me parece un extraordinario producto, aunque estéticamente os parezca una castaña, al igual que también me parece un buen concepto de coche y un muy buen producto, no desde la calidad constructiva, pero sí del concepto, como es el Fiat Multipla. Luego podríamos hablar de cuestiones de estética, pero tanto el Meriva como el Multipla me parecen muy buenos productos. Pero bueno, al calor del Meriva pues también salieron el Fiat Idea y el Lancia Musa, que no se vendieron un pimiento, como bien sabréis, porque no veis casi ni uno por la carretera, y coches también como el Nissan Note. En definitiva, ninguno de estos vehículos de este nicho triunfó en el mercado, quizá el que más, el Meriva, fue el que tuvo más ventas, pero ya es un coche residual hoy en día, y ya no se vende siquiera. En el caso de Renault, el Modus, donde se hizo una grandísima apuesta, además le tocó, entre comillas, la lotería de tenerlo que fabricar a Valladolid, la fábrica de Renault que tiene en Valladolid. ¿Y qué pasó ahí? Pues que el Modus casi se lleva por delante la fábrica de Renault en Valladolid. Lo pasaron canutas, el coche se estuvo fabricando 4 años, tuvieron que reducir la producción al 50% de lo que tenían previsto, más de la mitad, que es una cosa brutal, y luego se inventaron lo del Gran Modus, sacaron un modelo más grande, con más capacidad interior, un poco viendo que el nicho de este del monovolumen pequeño no funcionaba, pero tampoco funcionó. El coche al final estuvo 4 años en el mercado, contando que 2, estuvo mega reducida la producción, y con el Gran Modus se dejó de producir y el coche fue un fiasco, y casi, lógicamente no se lleva por delante a Renault, pero sí se lleva casi por delante algo tan importante para Castilla y León y para España como la fábrica de Valladolid. Bueno, otro coche que daría muchísimo que hablar en las escuelas de negocios es el asunto de Smart, ¿no? Este vehículo de concepto completamente innovador, muy interesante porque trae aire fresco a la industria, ¿no? En sus inicios, una joint venture entre Swatch, el fabricante suizo de relojes, y Daimler, el gigante automovilístico propietario de Mercedes-Benz, sacan este vehículo de nicho que lleva ya muchísimos años en el mercado, como bien sabéis, y que nunca han conseguido hacerlo rentable. Nunca. Lo han intentado de todas las maneras. Es un vehículo, como os he dicho, que tiene muchísimos problemas de calidad constructiva. Es un vehículo conceptualmente muy interesante para las ciudades. La genialidad de que lo puedes aparcar de lado, completamente transversal respecto al sentido de la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Un vehículo perfectamente adaptado para el mundo ciudadano, pero que por precio o por el motivo que sea no ha acabado nunca de encajar en relación a los costes. Además han hecho un montón de conceptos. Se intentó con los Roadsters, se intentó con el Ford Ford, que es un coche de plástico que parece de juguete. Y ahora, por ejemplo, tienen el Ford Ford, pero en un acuerdo con Renault, que realmente es un Renault Twingo. En definitiva, llevan años pululando por la industria del automóvil, vendiendo modelos a un precio que la gente no compra, y siempre perdiendo dinero. ¿Por qué ha seguido funcionando Smart? Pues básicamente porque está detrás Daimler, lógicamente, y tiene dinero para aburrir, ¿no? Se lo puede permitir. Cualquier otro hubiera cerrado hace mucho tiempo. Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido después de este largo penal
en el que no han conseguido que cuaje suficientemente este producto, bueno, pues llegar a un acuerdo con un fabricante chino, Geely, que ya tenía un 10% de acciones, han comprado el 50% y ahora, pues lógicamente, el hecho de que tengan este acuerdo va a hacer que aumente mucho la producción en China y Smart va a intentar hacerse rentable a través de la producción asiática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya quitarse por fin el peso muerto de Smart y quedarse con el 50% todavía de la producción. Quién sabe si en el futuro este producto acabará siendo rentable. Desde luego, por años intentándolo no va a ser. Bueno, y por último me gustaría hablar de dos casos en la industria del automóvil en los que, bueno, pues me gustaría hablar, aunque sea polémico, porque son dos casos muy interesantes, ¿no? En primer lugar, os quiero hablar del Lancia Delta. Este sería el caso paradigmático de lo que he explicado en la introducción del vídeo, ¿no? ¿El Lancia Delta ha hundido Lancia? No, Lancia llevaba haciéndolo fatal y teniendo muchísimos problemas desde hacía muchos años, ¿no? Dentro del grupo Fiat, bueno, pues ha habido una especie de problema en el que las marcas han interferido, no han sido capaces cada una de encontrar un nicho complementario con el otro y en caso de que compitieran tampoco ha sido capaces de hacerlo de una manera sana y cuando salió el Delta, pues estaba por un lado el Fiat Stilo, por otro lado Alfa Romeo estaba con el Giulietta y luego sale el Lancia Delta, que digamos que era el último cartucho que le quedaba a Lancia para ser rentable, para intentar ser sostenible. Luego hubo unos estertores más, comercializando vehículos que venían de Chrysler, tras la integración con Chrysler, de eso os voy a hablar en otro vídeo que tengo preparado, pero nos tenemos que centrar en el Delta, como digo, que es un desarrollo de coche completamente nuevo, pero basado en el estilo, con un aumento de tamaño, y que digamos que, bueno, pues Lancia había perdido ya años antes, digamos, lo que era su filosofía y su esencia, ¿no? De vehículos gran turismo, de lujo, etcétera, y se había convertido, como dice un amigo mío, en una empresa de marroquinería prácticamente, ¿no? En una empresa que eran productos de diseño más que coches, no tenían ningún valor diferencial y fuera de Italia nadie los compraba. Nadie los compraba, me refiero a adquirirlos, pero también que nadie compraba el concepto, ¿no? Y entonces de repente, pues, que Lancia queme el cartucho de la imagen de marca de Delta en ese producto, pues no se entendió en el mercado internacional, como por otra parte casi estaba cantado, ¿no? Yo creo que ya sabían o que era muy probable que ese producto no fuera a funcionar. ¿Por qué hicieron ese diseño? ¿Por qué hicieron ese concepto de coche con muchos extras de equipamiento, sobre todo de electrónica y de conectividad, que tampoco fueron muy valorados por los usuarios? Quizá adelantado a su tiempo en algunas cosas. Pero en definitiva no fue un producto comprado y al final Lancia, pues ya sabéis lo que ha ocurrido con Lancia, ¿no? Tras esos pequeños estertores, como digo, con productos de Chrysler, ha cerrado en todo el mundo y solo se vende en Italia, donde curiosamente los italianos siguen comprando el único coche que ahora fabrica Lancia, que es el Y, un coche, digamos, que da el plus para los italianos de ser un pelín más grande que otros vehículos que cuestan lo mismo más o menos. Y en ese sentido, pues se sigue vendiendo estupendamente hasta tal punto, como visteis en el vídeo que os conté aquí de BMW y Alfa Romeo, que solamente en Italia Lancia vende más Y que todos los coches que vende Alfa Romeo en Europa. Alfa Romeo, si existen luces rojas dentro de la industria del automóvil, ahora mismo las tiene todas encendidas. Yo no sé qué va a pasar ahí, pero es que le está adelantando, recibía una noticia hace poquito de que le ha adelantado también Porsche en Europa, le ha adelantado también Lexus, y desde luego tienen un problema muy grave que vamos a ver cómo resuelven, porque lo que vienen ahora a corto plazo son solamente restylings del Giulia y del Stelvio, ¿no? Que son dos excelentes productos como os he hablado. Pero en definitiva, digamos que si bien no hundió y tumbó a Lancia, el Delta fue la puntilla, la estocada final para que ese herido grave acabara herido de muerte. Bueno, y por último me gustaría hablar de un vehículo que seguro que no os imaginabais. Si habéis llegado hasta aquí tenéis premio, porque vamos a ir a la parte seguramente más polémica, porque hablar de esta marca es generar polémica. Es imposible que nadie pueda contar nada de esta marca sin que sea polémico, así que aquí lo tenéis. Vamos a hablar de Tesla. Y concretamente sí, vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de un modelo que ya nadie recuerda, o muy pocos recuerdan, que estuvo a punto de hundir a la marca, como es el Tesla Roadster. Evidentemente, y vuelvo a repetir, decir que el Tesla Roadster estuvo a punto de hundir a la marca sería hacer un análisis simplista, porque, bueno, pues un coche por sí solo no es tan importante dentro de lo que es la filosofía de una marca, pero como digo, en una situación de dificultad puede marcar la diferencia entre sobrevivir y entre caer. Y en el caso de una marca que se acaba de crear y que tiene su primer modelo, el porcentaje de importancia que tiene ese coche en la supervivencia y en la historia de la marca es fundamental. Y de hecho, Tesla tendría que estar quebrada y hundida si no fuera por las ayudas externas que recibió después de empezar a comercializar el Roadster. ¿Cómo es esta historia? Bueno, como sabréis, Tesla se inicia con este coche descapotable. Evidentemente, como le ocurre a muchas marcas pequeñas que tienen poco capital, lo que hacen es intentar hacer coches caros y de nicho para intentar ganar terreno, e intentar ganar pulmón. Y una de las cosas, Tesla era mega pequeña, era pequeñísima. De hecho, Tesla era un garaje con una serie de ingenieros, soñadores y emprendedores que querían hacer un coche eléctrico. Vino Elon Musk, que acababa de vender sus acciones de las empresas en las que estuvo anteriormente, principalmente de PayPal, y dijo, venga, va, yo os doy la pasta porque creo en vosotros. Y así fue como empezó Tesla. A partir de ahí, muchísimas dificultades y por tenerlo claro, como le ocurre a cualquier marca que empieza, ni siquiera tenían dónde fabricar los coches. ¿Qué decidieron? Bueno, pues algo que ya es una
tradición en la historia de la industria del automóvil, que es mandar la producción fuera de los Estados Unidos, algo que ya en su día, por ejemplo, hizo DeLorean, ¿no? Que por cierto, veo muchos paralelismos entre la historia de DeLorean y la de Elon Musk. Quizá eso también pueda ser objeto de un futuro vídeo. ¿Pero qué hizo Tesla? Bueno, pues su concepto de powertrain, ¿no? de tren rodante, mandarlo a Inglaterra para que se hiciera el Tesla Roadster en las instalaciones de Lotus. El Tesla Roadster no es más que un Lotus Elise, aunque ellos nunca lo quieran reconocer así, convertido a vehículo eléctrico. ¿Qué es lo que pasó con esto? Bueno, pues que tenían una serie de cálculos de cuánto tenía que costar la producción del coche y se les fue de las manos. ¿Os suena? Tesla siempre ha sido una empresa que ha estado infrafinanciada hasta cierto lugar, ¿no? Y en esos momentos pues era absolutamente delicado, se quedaban sin dinero directamente, no tenían dinero para producir, mandas la producción fuera y resulta que el coste que tenías previsto por cada coche se queda muy corto para cuál es el coste real, entre otras cosas porque Elon Musk además estaba, digamos, obsesionado con que el coche estuviera fabricado en fibra de carbono en lugar de los materiales aluminio y fibra de vidrio en el que estaba fabricado el Elise, ¿no? Al final se trataba de hacer el coche lo más ligero posible para que tuviera el máximo de autonomía posible, esa era un poco la filosofía. Bueno, pues Tesla estuvo llegando a un momento en el que no vendía suficientes coches, los coches costaban mucho más de producir de lo que estaba previsto y estaban al borde de la quiebra. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo por culpa del Tesla Roadster. Estaban desarrollando el Model S, pero se quedaban sin dinero, necesitaban más dinero y necesitaban también una fábrica donde construir su propio coche para hacer más rentable la producción y no externalizarla, ¿no? Permitidme que os haga aquí un pequeño paréntesis. Mientras eso ocurría, en paralelo estaban los señores de Fisker con el Fisker Karma haciendo lo mismo, solo que el señor Fisker había externalizado el desarrollo tecnológico del Karma a una empresa de ingeniería que era QV Technologies y a su vez había externalizado la producción del Karma a una fábrica que estaba en Finlandia, nada menos. Bueno, Fisker no fue capaz con su modelo de híbrido enchufable con un rango de unos 80 kilómetros aproximadamente de superar las dificultades económicas que también estaba teniendo Tesla. Tesla apostó por el eléctrico puro, Fisker apostó por un vehículo de hibridación y con un motor turbo 2.0 de General Motors. Unos consiguieron sobrevivir, otros no. ¿Cómo lo hizo Tesla para sobrevivir en ese momento? Bueno, pues básicamente primero con un préstamo de la NHTSA, ese organismo americano del mundo del automóvil que entre otras cosas investiga y regula el asunto de los accidentes, pero hace muchas cosas, entre otras dar préstamo, le dio un préstamo a Tesla. A continuación también consiguió que entrara como accionista General Motors. A continuación también entró como accionista de referencia Daimler, Mercedes-Benz. Tanto Daimler como Toyota en algunos momentos fueron accionistas de Tesla y eso les ayudó a tener capital. Daimler metió 50 millones de dólares en Tesla y, por cierto, cuando los vendió aproximadamente 6 años después, sacó casi 800 millones de dólares. Eso sí que es un buen negocio, ¿no? Pero Daimler, Mercedes-Benz, llegó a tener a una persona en el consejo de administración de Tesla. Pero sobre todo, además de un primer préstamo blando de la NHTSA y la entrada en el accionariado de Daimler, cuando la empresa estaba a punto de quebrar, esto no estaba siendo suficiente, recibió además un préstamo del Estado americano directamente de 470 millones de dólares que le permitía, con el objeto de fabricar, de crear una planta de producción de automóviles en un lugar en Fremont donde ya se habían estado fabricando coches para otras marcas, para poner en marcha su propia fábrica y así poder reducir los costes de producción y hacer ahí el Model S como al final así sucedió. Así que esta es la historia de estos coches, digamos, que han estado a punto de hundir una marca, como veis, y como he intentado subrayar y reflejar un coche por sí solo. Como veis, decir que un coche ha hundido a una marca hasta hacerla desaparecer, una fábrica sí puede hacerlo, una marca hasta hacerla desaparecer sería hacer una foto muy miope, tiene que hacer una foto un poco más amplia en el que ver todo el contexto en el que se desenvuelve la situación, pero por ejemplo en situaciones como en la de Lancia, donde ya es una jugada de cara o cruz, si te sale bien, sales adelante, si te sale mal, te hundes. O en una empresa absolutamente incipiente como puede ser Fisker o como puede ser Tesla, u otras que había ahí de coches eléctricos como la Venturi francesa también a principios de este siglo, pues ese primer coche te puede marcar la diferencia entre seguir adelante y desaparecer. Y Tesla hubiera sido arrastrada, al igual que le ocurrió a Venturi o a Fisker, como digo, si no hubiera sido, bueno, pues porque fueron mucho más hábiles a la hora de negociar, porque tenían un producto también y una tecnología más interesante que convenció seguramente más a las autoridades también en cuanto a planes no solo tecnológicos sino industriales y salió adelante. Pero así se escribe la historia, amigos. Así que, ¿qué os parece si os quedáis? Mientras estáis viendo el vídeo próximo, yo preparo el siguiente y os hablo de aquellos coches que fueron capaces de salvar o al menos cambiar el rumbo de una marca de coches de esas que tanto amamos hoy en día. Nada más, amigos, lo dicho, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y chulo y nos vemos en el siguiente muy pronto. ¡Hasta luego!